palabra, Félix. Agradecido al Instituto y a las organizadoras por haber pensado en mí, a todas vosotras y vosotros, por supuesto, por vuestra disposición a escucharme y escucharnos. Lo que os voy a presentar, es el título, es el prólogo en realidad. Lo tenéis colgado, lo van a colgar en la web. Está basado, son las 10 ideas de cómo hacer una dietética digital, ¿no? Una dietética que tenga que tener en cuenta como objetivo adelgazar al gran hermano. Y lo que es un texto que, como se señala en ese prólogo, está a la búsqueda de gentes, de colectivos, de profes, de bibliotecarias, de centros, de comunidades de educación formal e informal, de ONGs, de organizaciones como la de Cristina y otras muchas, y por supuesto de una editorial o de un organismo público o no, que quisiera tomarse en cuenta lo que creo que intenta afrontar este libro y mi charla, y es el problema de la superabundancia. ¿Dónde tenéis el este? Aquí, ¿no? ¿Esto cómo va? ¿Para adelante? Mira tú. Me preguntaba antes Félix, sí, pero la flecha no está yendo. La flecha no está yendo. A no ser que habéis puesto... es que solo habéis puesto esta, no, eran dos. De hecho, había 3. Bueno, son 10 puntos, con lo cual si no... No, yo he mandado un PowerPoint con 3... Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues 10 ideas, ¿de acuerdo? 10 ideas que son las siguientes. Lo primero es las utopías o el consenso digital más mainstream, que circula más, habla de empoderamiento, ¿no? A mí me gustaría hablar de poderío, que es más andaluz, es más castizo y demuestra un poco más de lo que se habla, ¿no? Que es las ganas de definirse uno mismo en la red, de gobernarse, de autogobernarse, incluso de gobernar el colectivo a golpe de clic, ¿no? Bueno, esto es una quimera y lo de gobernar a golpe de ratón, no deja de ser una falsedad y además peligrosa. En realidad, la situación es una metáfora, nos podría servir para una metáfora de lo que somos cada uno de nosotros frente a las nuevas tecnologías o Internet. Y somos como ese ratoncito que enfrenta a un paquidermo. Por cierto, los paquidermos y los elefantes no le tienen ningún miedo a los ratones, ¿de acuerdo? Son los pequeños ratones que no pueden ver la enormidad de aquello a lo que se enfrentan, los que confunden, por ejemplo, los colmillos con las espadas, las patas con los pilares de un templo, la trompa con un tobogán. Pero insisto, jamás los paquidermos se van a asustar a no ser que los roedores realmente acudan a ellos en grandes masas. Esto ocurrió en el año 2010, en el año 2011, estamos hablando de Wikileaks, estamos hablando de los Occupy, estamos hablando del 15M. En ese año Zizek, el filósofo tan provocador, tituló uno de sus panfletos con una gran realidad, el año en el que nuestros sueños fueron sus pesadillas. Pero no más. Yo creo que lo que hay es una situación de, segundo punto, super size me. Super size me es engrandecimiento, autobombo, crecimiento, autopromoción. Todo el mundo está en la red para eso. Super Size Me es darme el mayor tamaño posible. Super Size Me es el título de un documental que os recomiendo mucho que os descarguéis directamente de la red, que es de un señor que hace el siguiente happening, que al mismo tiempo acaba siendo una denuncia y casi un atentado contra su propia salud, porque literalmente acaba ingresado. Y es comer, hacer todas las comidas, desayunar, comer y cenar en un McDonald's. A los 20 días, después de diversos chequeos en los que le van avisando, este tipo acaba literalmente colapsado, con sus venas colapsadas. ¿Por qué? Pues por esos residuos, por ese lodo, toda esa cantidad de mensajes, de significados que no logramos asimilar, que nos van agobiando, que quedan ahí sin procesar,
que son como un limo en el que apenas chapoteamos y ya no nos encontramos a nosotras mismas en tanta cuenta de WhatsApp, y luego también tienes que abrir la de Instagram y te queda por chequear la de Facebook, y sobresaturadas, ¿vale? Sobresaturadas con nuestros canales de comunicación tan abiertos, tan plurales. Félix me decía, no, tú no tienes Twitter. No, no lo tengo. Es que empieza a molar decir que tú no coges el fin... No es que solo empieza a molar. Si tú el fin de semana no coges el teléfono, estás demostrando que tienes poderío comunicativo. Que era lo que decía mi abuelo, que era un médico rural. Imaginaros las citas a las que tenía que acudir en un tiempo en el que no existía teléfono, mucho menos móvil. Y mi abuelo decía, mira, fillo, bueno, en español, somos gallegos, mira, un hombre, un señor, el señor, porque es dueño de su tiempo. Y sobre mí no manda nadie, y menos el reloj. Imaginaos lo que diría ahora de WhatsApp, etcétera, etcétera. No, no tengo cuenta de Twitter, es más, es falsa. No tengo cuenta de Facebook, es más, es puramente autopromocional, y como tampoco me va mucho el autobombo, tampoco lo utilizo tanto. No, yo practico la soberanía, en la medida que puedo, la soberanía comunicativa. Utilizo solo redes digitales para potenciar redes de carne y hueso, que es cuando realmente, o para expandir redes de carne y hueso reales. Y estas son las ideas que en el fondo creo que les tenemos que dar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a la gente que es usuaria, a nosotros mismos cuando nos enfrentamos al mundo digital. ¿Por qué? Porque el gran hermano ya está aquí, el Super Size Me, el que ha crecido tanto, 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 ya está aquí, es Trump. ¿De acuerdo? Trump. Y el libro de la dietética digital no arranca con las redes, arranca con algo que teníamos previamente, que eran los canales de televisión digital, de la telerrealidad, de lo que se llama MacTele. Luego os hablo de lo que es la McDonaldización de la vida, por volver a Super Size Me. Pero lo tercero de Trump y el gran hermano es eso. Trump es el resultado de 10 años de un reality show en el cual él contrataba y despedía chicote. Contrataba y de hecho tengo un artículo que podéis googlear y que podéis encontrar también muy fácilmente. Se llama Chicote en la Moncloa, fue lo que publiqué al día siguiente de la victoria de Trump. ¿Qué ha hecho Trump? Trump ha hecho precisamente un recorrido que muchos jóvenes y adolescentes quisieran hacer, o lo tienen en mente hacer, porque ellos ven Gandía Shore y ven Gran Hermano, y creen que esos son canales de autorrepresentación y canales de autodeterminación también. No os olvidéis que los realities y la telebasura se presentaba como la democracia del mando a distancia, se presentaba como la televisión del pueblo, allí donde te podías tú representar y además podías votar, ¿verdad? Decir I like, I don't like, me gusta, no me gusta. Y creabas grupos de afinidad. Es lo mismo. Trump empezó con The Apprentice, un reality show, más de 10 años en televisión, demostrando que él era el que mandaba y que él era el que I fire o I hire you. ¿Te despido o te contrato? Además, haciéndole votar a la gente sobre una realidad en la cual ya no sabía si era verdad o era mentira. De hecho, hay una suspensión de credibilidad en los realities. En un entorno que está guionizado, que está completamente controlado, en el cual él dejaba muy claro que él era el que salvaba o condenaba el destino personal de los demás. Y de hecho, entre sus contratos y sus fichajes entre los afroamericanos, porque esto es para el pueblo, de la gente que ha contratado, ha sido alguna de las ganadoras de The Apprentice. Y luego ha desarrollado toda una campaña que es muy interesante, en la cual la gente ahora empieza a hablar de la posverdad, etcétera, etcétera. Bueno, bien, si 7 de cada 10 noticias que reenviamos en Twitter o en Facebook ni siquiera las hemos leído, ¿por qué nos sorprende que ahora muchas de ellas sean falsas? Bueno, en el fondo estamos en la misma. Y no haberles contado a nuestros niños que desde que empezaban a votar en Operación Triunfo, a Chenoa, a Bisbal, etcétera, a lo que están haciendo ahora en las redes sociales corporativas es lo mismo, pues es privarles de la posibilidad de empoderarse realmente, de mostrar todo lo que valen, su poderío, de hacer gala realmente de su poderío. Cuarto punto, la McDonaldización. Todo esto se basa en lo siguiente, que es hacer trabajar al cliente. Cuando nosotros vamos a un burger,
decimos, qué bien, qué barato es esto. No tenemos en cuenta todo lo que estamos trabajando para ellos. Porque pedimos la comida, ¿verdad? Porque la recogemos, porque nos la llevamos y nos la ponemos, porque retiramos luego los residuos. Bueno, eso está en el precio, obviamente. Y también está en los de IKEA, la pesadilla de IKEA, ¿no? Una vez comprada, etcétera, etcétera. La McDonaldización es un término no de Víctor San Pedro, sino de George Ritzer. Y es lo que explica a la perfección lo que es el sistema de lo que son las redes corporativas y las redes privativas. Estoy hablando de Facebook, etcétera, etcétera. No son redes de emancipación, son redes realmente de lucro total en el cual se le hace trabajar al cliente. Continuamente estamos trabajando, cada vez que estáis conectados estamos trabajando, desde cualquier dispositivo, en cualquier función, a no ser que utilicéis software libre, algo que espero que se ponga de manifiesto cuanto antes. O el software es libre y abierto o no sabes lo que hace contigo. Así de sencillo. Y si el CNR, la NSA, para quien trabajaba Snowden, o la NASA, los que mandan cohetes por ahí, trabajan con servidores Apache y con servidores y con software libre, por algo será. Por algo será. Bien, quinto punto. Te hablan de una red de amistades. De hecho, Facebook se anuncia de esta manera. Somos una red que te ayudará a encontrar tus amigos. Luego resulta que acabas con una lista de contactos en la cual a la mayoría ni le conoces. ¿Qué ha ocurrido en esto? Que no te están poniendo en relación con tus amigos, es lo que le tenemos que decir a la gente. Que te están convirtiendo en una red, en un perfil de datos. Que te están perfilando de determinada manera como un objetivo publicitario, un target publicitario al cual venderte. Que no son amigos aquellos que no te llaman luego al día siguiente porque llevas callado 2 o 3 días en el muro, sin publicar nada en el muro, como haría cualquier amigo de verdad y diría, ¿te pasa algo? ¿Necesitas ayuda? Que no es una red de apoyo, que cuando estás más abajo, no es la red del trapecista, que puedes volar muy alto, no, porque cuando caes no hay nada, no hay nadie. Solo en la cumbre es donde aparecen, y cada vez aparecen más. ¿Por qué? Porque al final, y lo vamos a ver, de lo que se trata es de construir una economía de la subjetividad, de quiénes somos, que se parece mucho a las pirámides de Ponzi. Se pagan con lo mismo con lo que ponen los inversores, que es más atención, más tiempo y más likes y más likes y más likes. Y el problema está en que cuando no hayas suficientes seguidores, toda la pirámide se vendrá abajo, las preferentes. Porque en el fondo, y no por casualidad, a Trump quienes le pagaron sobre todo la campaña, fueron los fondos de buitres. Bien, siguiente, fondos de buitres. Hedge funds, le dicen en inglés para que no nos entendemos, de que es un fraude, una estafa. Bien, sexto punto. ¿Por qué hay fraude y por qué hay estafa? Porque ni en la Mac Tele, productos de bajísimo coste, en los cuales ni siquiera te pagan, tú pagarías, es lo que decían los triunfitos, los de Operación Triunfo, yo pagaría por estar aquí. O sea, se ha superado hasta el concepto del esclavo. El esclavo en Grecia decía, págame para ser libre y comprar mi libertad. No, estos decían, yo pagaría por estar encerrado. Curiosísimo, curiosísimo. Bien, entre otras cosas lo que han normalizado, y ha normalizado también Trump, y va a normalizar, ha contratado como encargado de empleo en su país a uno de los grandes CEOs de la comida rápida, va a hacer trabajos basura, probablemente limitados, con vallas a mexicanos y con aranceles a chinos, pero se cumplirá aquello de los nacionales que trabajen como chinos. Bueno, no me voy a enrollar con esto. Simplemente el fraude es desde el inicio de la Mac Tele, ¿de acuerdo? Porque nada es indirecto, no hay directos. Hay siempre 2 o 3 segundos de demora en la emisión. ¿De acuerdo? Lo que vemos no es lo que está pasando, ni nos lo están contando cuando está pasando, como decía la CNN. Esto es un principio de la realización televisiva. Se dejan 2 o 3 minutos para cortar o censurar por si algo ha salido mal, por si alguien interviene y no estaba previsto. Segundo, no es cierto que sea una desintermediación. Si quieres saber realmente quién eres y quién puedes saber en las redes, tienes que saber que estás más mediado que nunca y que esas mediaciones
se materializan en algo que se llama imperialismo de infraestructuras, es decir, tubos y embudos donde te controlan unos señores que no has elegido tú en tu país y donde te taponan según flujos que no quieren que acudan al conocimiento público. Y el tercer ingrediente del fraude es la gratuidad. A ver, cuando le decimos y les enseñamos a nuestra gente pequeña, a nuestros usuarios, etcétera, que la gratuidad, cuando algo es gratuito, tú eres lo que está en venta. Tú eres el producto en venta. Porque somos unos vendidos. Somos unos vendidos, estamos vendidos cada vez que entramos en la red si no tenemos unos mínimos mimbres de conocimiento del entorno en el que nos estamos moviendo. Y sobre todo si estás funcionando con tecnologías que no sabes lo que hacen y que por lo tanto ni siquiera puedes permitir que hagan determinadas cosas. Simplemente la identidad es una identidad lucrativa y es lo que les habría que decir a la gente. Ellos creen que van a hacer dinero convirtiéndose en youtubers, pero los youtubers no son gente nada más que aupada por las marcas. Los youtubers no tienen fuerza por los seguidores, tienen fuerzas por las marcas, que además, cuantas más marcas, más seguidores. Bien, de lo que se trata es de instaurar una dietética que se pareciera, y con esto ya acabo, esta es la idea, creo que las bibliotecas, creo que los centros educativos, formales y no formales, las AMPAs, las asignaturas nunca desarrolladas en valores, deberían de tener muy claro que el modelo de la red a explotar es el modelo de la comensalía. El banquete o el amor de Platón es uno de los textos fundacionales de la democracia. La comensalía nace y es el comienzo de la democracia, cuando uno va a comer, pero va también a celebrar algo colectivo, donde pone platos del mismo tamaño para que se vea que la porción es igual y se reparte siempre igual. Y por cierto, donde hay siempre un puesto vacío, como hacía mi abuela también en Navidades, siempre un puesto para el pobre o la pobre. De hecho, nos sentaba siempre alguien a la mesa que era un coñazo realmente duro. Bueno, pues eso, en la comensalía uno satisface sus deseos de ego y uno comparte valores con los demás, ¿verdad? Uno está haciendo lo más íntimo y al mismo tiempo celebrando lo más colectivo en nombre pues, de ese santo patrón, de ese solsticio de invierno, de lo que ustedes quieran. A ver cuándo volvemos con los términos de colaborativo y todo esto y tal, nos volvemos a plantear que la esfera pública digital y aquello en donde deberíamos de ayudar a que brillase el poderío y a reforzar el poderío fuera de la pantalla, tuviese al menos esos elementos, ¿no? Garantizarnos a todos una misma porción, una mínima porción y, por supuesto, dejar siempre un puesto abierto a aquel que no tiene ni siquiera por dónde conectarse. Gracias.